Hermanos, es un gozo estar con ustedes. Mi nombre es Chris. Vengo de Michigan, de la ciudad de Holland. Traigo saludos de Mesías Independent Reformed Church. Les tenemos mucho cariño. Siempre estamos contentos cuando pensemos en ustedes. Cuando hablamos de ustedes y cuando oramos por ustedes, tengo que darles una advertencia por lo que voy a hacer con su idioma. Lo siento desde ahora. Pero tengo buenas intenciones. Todavía estoy aprendiendo español. Así que gracias por su paciencia conmigo. Soy muy nuevo aprendiendo español y espero y oro que puedan entenderme. Para mí es un gran gozo compartir este pasaje con ustedes. Pero sé que puede ser un poco difícil escucharme. Pero confío que el Espíritu Santo puede ayudar y aclarar cualquier cosa que no esté clara en lo que digo. Durante este estudio voy a hacer algunas preguntas y será una oportunidad para que ustedes respondan. Pero como mi español es limitado, voy a pedir al pastor que responda. Y estoy seguro que el pastor tiene todas las respuestas. Creo. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2 juntos. Este capítulo nos muestra tres cosas importantes. Primero, ¿quiénes haremos sin Cristo? Segundo, lo que Dios hizo por nosotros. Tercero, ¿quiénes somos ahora en Cristo? Daniel, ¿puedes leer Efesios 2, versículos 1 al 3, por favor? Porfa. 1 al 3. La palabra de Dios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais... Gracias. Repito, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gracias.
La Biblia dice que estábamos muertos en pecados. Miren el versículo 1. Esto es muerto espiritual. No tenemos vida espiritual. Estamos separados de Dios. No enfermos, no débiles. Gracias. Muertos. Muerto significa completamente sin vida espiritual. El muerto no puede ver, no puede oír, no puede responder, no puede levantarse. Así estamos nosotros sin Cristo. Imagina un hombre muerto. Le hablamos, pero no escucha. Le llamamos, pero no responde. Le decimos, levántate, pero no puede. Así estamos nosotros sin Cristo. Pueden ver esto en su propia vida antes de Cristo. No buscamos a Dios. No lo queremos. No pensemos en Él. No los necesitamos en nuestra mente. No queremos a Dios. No podemos venir a Dios por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos dé vida. Un hombre muerto no puede salvarse a sí mismo. A veces usamos una ilustración que no es correcta. Alguien que se está ahogando en el mar y solo necesita que alguien le dé ayuda, como si Cristo fuera como un salvavidas y la persona solo tiene que tomarlo. Pero esto no es correcto. La Biblia no dice que estamos ahogándonos. Dice que estamos muertos. No estamos luchando en el agua. O estamos muertos sin vida. No podemos agarrar nada. No podemos responder. Pero Dios nos da vida nueva en Cristo. Él hace todo. Nosotros no hicimos nada. Él nos salva. No podemos cambiar nuestro corazón. Miren el versículo 2. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, vivíamos como vive el mundo,
siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Miren el versículo 3. Y los deseos de la carne. Esto significa tres cosas. El mundo nos influye. Satanás. Satanás nos engaña. Nuestra carne desea pecar. Vivimos en rebelión contra Dios. Por ejemplo, una persona puede tener un buen trabajo, una buena familia, todo parece bien por fuera, pero no tiene deseo por Dios. No quiere leer la Biblia. No quiere orar. No le importa Cristo. Eso es muerta espiritual. Muchas personas viven así hoy. Buscan valor en el dinero, en el trabajo, en el orgullo, pero sin Cristo. Seguimos muertos. Preguntas. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? ¿Dónde vemos esto en la vida hoy? Uh-huh. Sí. Daniel, ¿puedes leer Efesios 2, versículos 4 al 12? Porfa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Gracias. Pero Dios. Miren el versículo 4. Esas dos palabras cambian todo. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Dios da vida a los muertos. Nosotros estábamos muertos.
Pero Dios actuó primero, no nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Dios es rico en misericordia. Misericordia. Excelente. Misericordia significa que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos. Por su gran amor nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos. Cristo es quien nos da vida. Miren los versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos, gracias, favor inmerecido. No hicimos nada para merecer la salvación, no por obras. Esto significa que nuestras obras no nos salvan. No podemos ganar el favor de Dios. No podemos pagar por nuestros pecados. Nuestras obras no son suficientes. Aún nuestras mejores obras tienen pecado. Si tratamos de salvarnos por obras, nunca será suficiente. Cristo hizo todo en la cruz. Nosotros no hicimos nada. Nosotros no añadimos nada. Nosotros no añadimos nada. Pero las buenas obras sí son importantes, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. No podemos ganar la salvación. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios nos salva. Es un regalo de Dios. Dios recibe toda la gloria. Estos versículos son clave. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Vamos a ver el versículo 10. Somos hechura de Dios. Dios está trabajando en nosotros, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Dios preparó estas obras antes. No somos salvos por obras,
pero somos salvos para buenas obras. Gracias. I'm glistening. To God be the glory. Muchas personas tratan de probar su valor, pero en Cristo ya somos aceptados, no trabajamos para ser salvos. Trabajamos porque somos salvos. Vivimos para la gloria de Dios. Preguntas. Porque es difícil aceptar que no podemos salvarnos solos. Yeah. ¿Qué significa que la salvación es un regalo? No. Amen. Yep. Estamos tratando de ganar el favor de Dios con nuestras obras. Yeah. Sometimes. Yeah. ¿Cómo cambia esto la manera en que lideramos en nuestras familias? Mucha gracia y perdón, y Padre de mucha gracia. Okay. Antes de continuar, miren los versículos 11 y 12. La Biblia dice, recuerden quiénes eran antes, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esto es muy importante. Dios quiere que recordemos para ver qué tan grande es su gracia. Ahora vamos a ver otra verdad importante. Daniel, versículos 13 al 22, porfa. 13 al 22. Sí, 22. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias. Miren el versículo 13.
Antes estábamos lejos de Dios, pero ahora hemos sido acercados por la sangre de Cristo. Miren el versículo 14. Cristo es nuestra paz. Cristo no solo nos reconcilia con Dios, también nos reconcilia unos con otros. Miren el versículo 15. Cristo abolió la enemistad. ¿Ya? Enemistad. Woo-hoo. This is free Spanish lessons. Excelente. You say it better than me. I feel like I'm saying it. It's not coming. Yeah. Anyway. También. Esto es muy importante. Abolió no significa que le desapareció. Significa que Cristo quitó su poder para separarnos y condenarnos. Condenarnos. Oh, yeah, condenarnos. It's a hard one. La ley ya no es una barrera en Cristo para hacer un solo pueblo. Cristo hizo paz. Miren el versículo 18. Ahora tenemos acceso al Padre, acceso al Padre por medio de Cristo, por un mismo espíritu. Miren los versículos 19 al 22. Ya no somos extranjeros, extranjeros. Somos familia de Dios. Cristo es la piedra angular. Todo está unido en Cristo. Somos un templo santo. Dios habita en nosotros. Como hombres, muchas veces construimos muros. No hablamos, nos alejamos, guardamos silencio, nos llenamos de enojo. Y dejamos que el orgullo controle nuestro corazón. Esto pasa en nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con otros hermanos. Pero Cristo derriba esos muros. Cristo cambia el corazón. Cristo nos da humildad. Ahora debemos vivir diferente. Debemos hablar
debemos perdonar, debemos buscar paz. Porque Cristo es nuestra paz. Preguntas. ¿En qué áreas estamos construyendo muros en nuestras vidas? Right. Quiere decir en cuáles áreas de nuestras vidas ponemos obstáculos para no tener unión con otros. Yep. Mhm. Sin perdonar, we don't forgive others. Mhm. Yep. Yep. ¿Con quién estamos guardando silencio en lugar de hablar? Tenemos que hablar, tenemos que guardar silencio. ¿Hay alguien en nuestra vida que necesita huir de nosotros? There's someone who needs to be reconciled to us. Mhm. Yep. ¿Hay alguien a quien no queremos perdonar? Como vemos el orgullo en nuestras vidas. ¿Mm? Mhm. Yeah. Here, right, pleasure. Yeah. Yeah, correct. Okay. Antes de terminar, vamos a recordar lo que vimos hoy. Estábamos muertos en pecado. No teníamos vida. No buscábamos a Dios. Pero Dios nos dio vida en Cristo. No por obras, sino por gracia. Y debemos recordar quienes éramos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, pero ahora somos un solo pueblo. Tenemos paz en Cristo. Somos familia de Dios. Todos es por Cristo. Toda la gloria es para Dios. Entonces, vivíamos para Él. Vamos a orar. Señor, estamos orando en el poder de tu Espíritu y también recordando que tienes bendiciones para nosotros en tu amado Hijo. Sabemos que en escuchar primeramente es solo recibir lo que dices de nosotros, de lo que éramos, lo que somos en Cristo. Digamos específicamente si hay algo que tenemos que dejar, o el orgullo, o la falta de paciencia, o la falta de perdonar a un hermano. Damos la gracia de hacer esto para la gloria de nuestro Cristo, recordando de nuestra salvación en nuestro. Gracias hoy por Cristo y su deseo de enseñar y aprender español. Y pedimos que sea animado en cuanto a su vida, luego de testificar de Cristo en español, igual como en inglés. Gracias, Señor, por recibirnos. En nombre de Cristo. Amén.